Contigo América y México Legendario presentan Teatristas Independientes. Un programa radiofónico que fortalece el desarrollo cultural entre las comunidades teatrales y la ciudadanía. William Sayago e invitados reflexionarán sobre el desarrollo del teatro independiente como parte de una reconstrucción social y sobre las diversas problemáticas expuestas por dramaturgos y compañías teatrales de México y América Latina. Teatristas Independientes con William Sayago. Hola, muy buenas tardes, soy William Sayago y me da mucho gusto que nos acompañen en Teatristas Independientes, un espacio para hablar con nuestros invitados sobre el teatro desde la óptica del teatro social, popular, comunitario, campesino, autónomo, político, es decir, el teatro que aporta a la construcción de persona, para dejar testimonio sonoro de compañeros teatristas independientes. Este programa se realiza en colaboración con Contigo América, Institución Teatral Independiente y Radio México Legendario. Hoy tenemos de invitado a Guillermo Navarro. Él es director, productor, gestor, docente, fundador de la compañía de teatro La M de México. Bienvenido, Guillermo Navarro. Hola, William. Pues muchas gracias por la invitación. Muy a gusto de estar con ustedes y pues adelante. Gracias, Guillermo. ¿Cómo es que llegas al teatro? Pues fíjate que llego precisamente en mi adolescencia, llego al colegio de bachilleres y en el colegio de bachilleres hay, un área que se llama área paraescolar y ahí hay teatro, danza, música, pintura o artes plásticas, deportes también. Y pues yo por azares del destino un día vi una puerta que decía teatro y la abrí y pues ahí estaba el primer maestro de teatro que tuve a los 17 años y de esa manera es como me dice pásate, me siento y pues desde ese momento hasta el día de hoy mi vida se transformó, ¿no? A partir de conocer el teatro. Pues ahí fue donde conocí el amor del teatro. ¿Quién era ese primer maestro, Guillermo? Se llama José Alfredo Ramírez, todavía es maestro del plantel 6 Vicente Guerrero, aquí en la Ciudad de México. Es un personaje muy importante en mi vida porque finalmente él me dio ese primer momento, esas primeras bases para que yo pudiera entender, aproximarme al teatro, enamorarme del teatro. Yo creo que los profesores a nivel medio superior, cuando nos enseñan teatro, tienen esas virtudes, también defectos, en el sentido de que pueden otorgarnos la posibilidad de enamorarnos o no de una de las artes, y en este caso del teatro. Eso fue lo que a mí me pasó con José Alfredo, un maestro que hasta el día de hoy tiene ya casi 40 años de vida dentro del colegio, que me parece muy loable y que es un profesor al que yo respeto mucho. En ese sentido, ¿quiénes son esos maestros que te marcan, que conforman ese referente para ti? Pues fíjate que después del colegio, José Alfredo precisamente estudió en CADAC. Entonces, para él, el maestro Héctor Azar fue como su piedra angular y fue el eje donde él se desarrolló y hasta el día de hoy su poética y su mística artística tiene que ver con CADAC. Entonces, pues para mí fue importante conocer ese primer momento, ¿no? Que tenía que ver con CADAC, con Héctor Azar, y tuve una aproximación donde tuve la fortuna de estar con Héctor Azar porque yo deseaba en algún momento, conocí CADAC y se me hacía la escuela más bonita, ¿no? Y todavía es una escuela hermosa, que cuando la visité me pareció que deseaba, ¿no? estar ahí y tomar clases. Después conocí al maestro Azar, un maestro espectacular que me enseñó muchas cosas. De esa manera empecé ya como a acercarme de manera profesional a las artes escénicas. Yo duré en CADAC 3 años, donde no solamente tomé clases, sino también participé en varias puestas en escena, papeles muy pequeñitos, incidentales y todo, pero dirigido por el maestro Héctor Azar. Eso pues fue importante. Después tuve una oportunidad, terminé CADAC, me sentí un poco perdido porque no sabía qué iba a pasar y a partir de eso busqué la posibilidad de encontrarme con alguien más y encontré a Héctor Mendoza. Entonces yo ya para ese momento ya tenía como conocimiento del teatro un poquito más abierto, ya sabía más o menos quiénes eran los maestros importantes en México y yo había elegido precisamente a Azar, a Mendoza,
Mendoza, a Julio Castillo y a Ludwig Margules, pero bueno, en ese momento se atravesó un perfeccionamiento con Mendoza. Yo me entrevisté con él pues de manera inocente, porque puedo decir que quizás no estaba lo suficientemente preparado, pero sin embargo Mendoza me entrevistó, trabajó conmigo un rato y me dijo, sí te acepto. Entonces me quedé con Mendoza un año, terminé con Mendoza y inmediatamente después entré a la carrera de teatro, de actuación en el Foro, con Margules. Para ese momento, desafortunadamente, el maestro Julio Castillo ya había desaparecido y ya no tuve oportunidad de encontrarme con él. Sin embargo, bueno, estos 3 maestros fueron los que me formaron, digamos, aquí en México. Posteriormente hubo otros maestros. Tuve un diplomado como maestro para formarme como maestro en la Escuela Nacional de Teatro. Y ahí duré 3 años, y uno de los maestros importantes que me dio dirección escénica también fue Ricardo Ramírez Carnero. Entonces, ahí hay una configuración interesante porque no son muchas escuelas, son muchos caminos, son muchas técnicas, muchas maneras de ver el teatro que me ayudaron a pensarlo de manera diferente y desde diferentes puntos de vista. Así es como más o menos a grandes rasgos me formé. ¿Y por qué decides hacer vida de grupo? ¿Por qué decides formar la compañía de teatro La M de México? Pues fíjate, Willy, que ahí tiene que ver con una situación circunstancial. Cuando yo terminé de CADAC y empecé con Mendoza, en esos tiempos me invitan a dar clases en el Colegio de Bachilleres. Y entonces, la verdad es que yo estaba como un poco decepcionado del teatro. Yo no sabía exactamente qué iba a pasar, cómo funcionaba, si me iban a llamar. Entonces, por más que buscaba y buscaba, de pronto no encontraba, hasta que un día, pues, precisamente José Alfredo Ramírez, mi primer maestro, me habla por teléfono y me dice, oye, ¿no quieres dar clases de teatro? Y dije, pues perfecto, ¿no? Entonces empecé a dar clases de teatro en el colegio y ahí empecé a formar un grupo, digamos, que la M de México no le puse el nombre yo. Estoy hablando de hace 30 años, ¿no? Que de pronto los muchachos de ese taller, entre ellos Baltimore Beltrán, César Pitalúa, Miguel Ángel Ortiz, Beatriz Huitrón, Nayeli Roldán, muchos muchachos que estaban en ese momento, Janet Landín, teníamos viernes de cine, entonces les ponía yo cine y les llevé una película que se llama Americano Yo, que precisamente habla de esta banda de rufianes de Estados Unidos que son mexicoamericanos, que se llama la M de México. Y entonces uno de ellos dijo, pues si es la M de México y son ellos rufianes, nosotros somos la M de México del teatro, ¿no? O sea, nosotros... Y lo entendí porque además vivíamos en una circunstancia en ese momento. Mi taller estaba en Patitlán, en el plantel 10 aeropuerto, y los chicos que conformaban este taller eran gente que venía de Chalco, de Nezahualcóyotl, de Chimalhuacán, y era una zona muy violenta, muy violenta. A partir de ese momento le pusimos la M y se quedó la M. Yo no he querido después de eso tocarlo porque creo que el recuerdo, y aparte de manera natural, surgió un nombre que fue dado por un grupo de jóvenes que en ese momento encontraron pues destino, encontraron camino y encontraron también un lugar para reconfigurar una familia nueva, ¿no? Entonces, a partir de ese momento se configuró la M de México. Y bueno, pues a veces trabajo con gente como con Janet Landín, con Yasmín Jauregui, que también en un momento estuvo en el taller, con César, con Baltimore. Hemos seguido encontrándonos en la vida y de alguna manera ese es el origen de muchos de ellos, ¿no? Pueden decir, cuando dicen soy la M, pues es la M, o vienen de ahí, de ese taller de Pantitlán. Es así como se configura. ¿Y qué tipo de teatro querías desarrollar cuando se conformaron? ¿Sobre qué bases querías trabajar? Fíjate que todo lo que hicimos fue en función de lo que a ellos les interesaba. Creo que hicimos muchas cosas, pero desarrollamos proyectos interesantes. Aquí quiero decir que uno de los proyectos más interesantes que desarrollamos fue una obra que nos hizo favor de adaptar Fermín Zúñiga y fue Enemigo de clase, de Nigel Williams. Esa obra hablaba precisamente de estos jóvenes que viven en una escuela o que están en una escuela hacinados y que esperan tener un conocimiento, ¿no? Una educación. Pero definitivamente, como son chavos problemáticos, personas inadaptados sociales, cada personaje tiene una personalidad muy definida, un carácter, y eso le daba una posibilidad de reconfigurarnos
solamente a los personajes, sino también de que el público viera en ellos y se reflejara de diferentes maneras, ¿no? Fue muy, muy importante el trabajo que hicimos porque yo creo que de ahí surgieron muchísimos jóvenes que el día de hoy se dedican a las artes escénicas. Quiero aclarar que el taller de teatro no tiene ese fin, sin embargo, promovió en ellos la vocación y generó pues que se dedicaran. Creo que ahí con esa obra precisamente conocimos a un director de teatro de La Fragua, de Honduras, Jack Warner, que pues vino a la Ciudad de México para un encuentro de escuelas internacional de escuelas de teatro, al CENART, y Baltimore Beltrán lo llevó al taller a ver Enemigo de Clase. Es ahí donde hicimos un contacto con La Fragua y nos invita, ¿no? Nos invita a ir, ya que encontró en esos jóvenes un hallazgo que le pareció importante, interesante y un reflejo también de lo que podría ser Honduras en esa parte de San Pedro Sula, El Lloro y toda esa parte donde ellos trabajaban, y nos invitó a estar allá. Hicimos pues una procesión prácticamente porque tuvimos que ir de la Ciudad de México a Chiapas y luego trasladarnos a Guatemala y luego poco a poco llegar hasta allá porque no tuvimos que recabar fondos y todo eso. El colegio en aquel entonces nos ayudó un poco, pero sí nos ayudó y fue interesante hacer todo este momento que creo que les marcó la vida. Entonces creo que el teatro que se generó en ese momento era un teatro que hasta la fecha a mí me interesa mucho, el teatro social, político. Son cosas que han quedado permanentes en la vida y que a mí me han marcado también como docente y también como artista. Se ha vuelto una constante precisamente esto que nos platicas en tus procesos de investigación y después procesos de puesta en escena. ¿Cuáles han sido los más relevantes en todos estos años? Pues yo creo que puedo platicar uno de los últimos que me tardé casi 3 años en hacerlo, que fui invitado por la Comisión de Eventos Especiales de la UAM, que coordinaba Ángel Hernández en ese momento, y me invitó a hacer una intervención en la parte de San Gregorio, de ahí de Coajimalpa, y planteé precisamente la cuestión del feminicidio, ¿no? De la desaparición forzada y todo eso. Yo creo que ese proceso quisiera puntualizarlo porque es un proceso largo donde vienen a tomar forma y también a darles mucho sentido al trabajo que venía haciendo desde hace muchos años. A partir de que el origen de este impulso tiene que ver con una obra que hasta la fecha todavía tenemos por ahí, que ya tiene casi 9 años, que se llama Anima Sola, de Alejandro Román. Esta obra la trajo Yasmín Jauregui para que la montáramos. Y yo, siendo honesto, pues solo sabía lo que había en los periódicos, lo que salía en las noticias, y hasta el día de hoy desafortunadamente seguimos con esa tragedia nacional que es vergonzosa para nuestro país y para nuestra sociedad, y que es el feminicidio y la desaparición. Entonces, a partir de ese momento, pues yo entendí que tenía que acercarme, comprometerme con cuestiones éticas, que también se reconfiguran por ende políticas, y que tenía que investigar más sobre ese asunto. Así que me acerqué como primer momento hace casi 4 años a Familiares en Búsqueda, que coordina María Herrera, y pues me acerqué nada más a escuchar y todo esto. No puedo decir que hice algo, sino simplemente estar acompañando un poco en esos procesos, entendiendo qué es lo que puedo hacer y qué no puedo hacer dentro de estos temas, y definitivamente pues fue un proceso que me ayudó muchísimo para entender. Ahí conocí a Ileana Diegues y a partir de ese momento me invitó a un seminario de cartografías críticas de la UAM, que pues hasta el día de hoy sigo con esos procesos, estudiando, acercándome a todas estas cuestiones que tienen que ver con la desaparición, que tienen que ver con el feminicidio, que tienen que ver con pues todo lo que ha realizado Ileana Diegues durante toda su carrera, y eso realmente me catapultó a otras cuestiones. De ahí ya tenía la invitación de Ángel Hernández para hacer Antígonas, escenarios de duelo, y en ese momento fue cuando vinieron muchas cosas importantes, porque entendí lo que estaba pasando más allá de la situación dolorosa que atraviesan las familias, sino también el abandono del Estado con las familias de los desaparecidos, cómo se desestructuran, cómo pierden toda su
sus potencias, esas familias, y como también pierden sus patrimonios, también pierden pues su vida prácticamente, ¿no? La vida se transforma completamente para ellos y es muy doloroso ver que en este país casi no nos interesa eso y que desafortunadamente el gobierno tampoco ha sido empático con estas problemáticas. Y sobre todo porque lo dejan como a nivel jurídico, como un crimen, cuando realmente ya es un problema de política y de Estado. Entonces empecé a entender muchas cosas. Antígonas la tuvimos que hacer porque ya terminaba la administración del rector de la UAM y nos la programaron para julio del año pasado. Entonces la realizamos. La idea era hacerlo en el pueblo de San Gregorio. Por las cuestiones de la pandemia y todo esto tuvimos que trasladarla a unas minas a las afueras de Toluca. También fue un trabajo muy interesante donde hubo una convocatoria no solamente de Teatro La M, como participantes, sino también ejecutantes como Miroslava Salcido, que estuvo invitada, músicos. Tuvimos una banda de música muy interesante, con una creación específica, exprofeso para el proyecto. Trabajamos muchísimo, estuvo Leticia Olvera también, Yasmín Jauregui, Homero Guerrero. Entonces, todos estos personajes que menciono, estuvimos trabajando durante pues varios años, prácticamente, de pronto con algunas pausas, pero constantes en el proyecto, llegando a muy buen término, a un muy buen fin, y pues como un testimonio, ¿no? Como un testimonio de lo que había sido un proceso de investigación de muchos años, pero también de una reflexión profunda, política, ética y artística del trabajo que hemos venido realizando, particularmente yo, porque me interesan mucho estos temas, ¿no? Entonces, creo que eso podría hablar que ahí hay un punto importante que me hace, pues, pensar de manera distinta también las artes escénicas. Vamos a hacer una pequeña pausa, Guillermo, y enseguida regresamos. Conoce la alegoría mexicana que se esconde en los proyectos culturales y artísticos de nuestro país. Acompaña a Marlene Logo todos los viernes a las 12 horas del día, horario de la Ciudad de México, para que conozcas a sus invitados e invitadas. Sorpréndete con su trabajo, experiencia y sentimientos. Escucha Alegoría Mexicana. México legendario, la puerta a la cultura. Ya estamos de regreso en Teatristas Independientes. Les recordamos que estamos conversando con Guillermo Navarro, compañero actor, director, docente, gestor y fundador de la compañía de teatro La M de México. Ya nos platicabas, Guillermo, cómo es esta vinculación con algunas organizaciones de la sociedad civil para llevar a cabo su trabajo. Me imagino por el tipo de teatro de corte social, cercano, muy cercano a las problemáticas que tratan. Deben tener una multitud de anécdotas en relación a las personas que viven esas problemáticas. Cuéntanos de alguna de esas experiencias que realmente reafirmen su labor. Retomando un poco esto que hicimos en el proyecto de Antígonas, el trabajo de campo que hicimos en San Gregorio, nos acercamos a la comunidad, ¿no? Nos acercamos, ahí hay un consejo del pueblo, es un pueblo que todavía tiene mayordomía y todo esto, y tiene un consejo del pueblo. Entonces, ellos son los que coordinan, organizan y hacen, y como bien dicen ellos, aquí no pasa nada si nosotros no lo decidimos. No era la delegación, era con ellos, con quien teníamos que acercarnos a hablar, con quien teníamos que entablar, pues, comunicación más directa y plantear el proyecto, de qué era lo que íbamos a hacer y qué era lo que le ofrecíamos también a esa comunidad para podernos acercar. Entonces, empezamos a hacer una especie de cuestionarios, de
de preguntas a la comunidad. Esa comunidad también tiene pues estas problemáticas de desaparición y también de violencia de género altamente considerables. Lo curioso es que también quizás es un reflejo en un micro, pero también que se refleja en el macro, de cómo la comunidad de pronto rechazaba este tipo de cuestionamientos, es decir, que nos decían, ¿por qué quieren hacer eso? A ustedes se les perdió a alguien, se sorprendían, se les daba miedo y muchos manifestaban eso. A mí me da miedo hablar de eso, a mí no me gusta hablar de eso, no me interesa y hay una especie de burbuja donde no queremos saber que hay algo allá afuera que está sucediendo, que desafortunadamente esto ha crecido. Yo diría que desde hace casi 30 o un poquito más de años, toda la República Mexicana, que se ha expandido, ¿no? Los primeros momentos que conocimos fueron las muertas de Juárez y de a partir de ahí se fue extendiendo como un cáncer, ya tiene metástasis en este país, ¿no? No hay lugar en este país donde no busquen las buscadoras, no lleguen a un espacio y encuentren cuerpos, restos, y eso es trágico y eso es doloroso y eso es penoso para la sociedad y para cualquier gobierno que haya pasado por estos años. Entonces empezamos a ver toda esta problemática y de ahí surgió una deriva que tenía que ver cómo poner a la gente en los zapatos de quienes habían perdido a su familiar. Entonces hice una propuesta que era las cartas de los que no hemos perdido a nadie. En esta propuesta empezamos a pedirle a la gente, no solo a los de San Gregorio, sino abrimos esa posibilidad inclusive a artistas, a algunos otros compañeros y gente que no necesariamente se dedicara al arte, pero que pudiera darnos una carta donde nos dijera qué pasaría si perdiera a un familiar, ¿no? Y fue muy interesante porque recabamos alrededor de 90 y tantas cartas que hablan precisamente, que dejan testimonio de cómo pensaban que podría cambiar su vida, que cómo de pronto se ubicaban, se colocaban ya en los zapatos de aquellos que de pronto han perdido a alguien. Entonces, de esa manera también generamos una especie de empatía que trasladaba a las personas que no habían perdido a su familiar, pero el miedo que se genera y las preguntas que se hacen frente a esa situación, si fuera una situación que les tocara. Sí, después de recabar las cartas, el procedimiento fue el siguiente. Yo invité a artistas de diferentes países, España, Argentina, Chile, Brasil, Francia, por nombrar algunos, en su mayoría mujeres, en otros algunos hombres, que leían la carta, la grababan ya sea en voz o en video y nos la enviaban y esos archivos los tengo ahí, ¿no? Son archivos que siguen vigentes y que seguimos todavía invitando a algunas personas a leer. Esto con el fin de poder generar de nueva cuenta un archivo que se fuera trasladando no solamente de las personas que nos otorgaban las cartas, sino a estas otras personas que también podían en un momento dado darles la voz, darles imagen incluso, y también comunicarlas en otros ámbitos, en otros países y en otras circunstancias. Esto fue lo que me parece que como un punto interesante nos sucedió y que a partir de esta deriva y de esta propuesta generamos un poco de interés y de reflexión en las personas que participaron. Me imagino que para realizar toda esta labor se requieren muchos recursos económicos. ¿Cómo es que logran la autonomía económica para la elaboración de sus proyectos? Fíjate que el proyecto, cuando yo lo pensé, cuando me invita Ángel Hernández, hacemos un scouting en San Gregorio, hay un panteón ahí, y bueno, pues lo primero que me dice, ¿qué quieres hacer? Y le dije, creo que voy a hablar de Antígona, y quiero hacerlo en el panteón. Me dijo que sí. Evidentemente, aquí lo interesante es que está de por medio la institución de la Universidad Metropolitana, Autónoma Metropolitana, ¿no? Entonces, tuve que hacer un proyecto. Eso era el primer momento de la idea del proyecto, pero más adelante, en el transcurso de la reflexión de generar el proyecto, hablé con Ángel y le dije, fíjate que no quiero hacerlo en el panteón,
Me gustaría hacerlo en un lugar, en un campo, por lo menos de, no sé, de 1,000 metros, de 500 metros, donde pueda yo hacer una fosa, porque quería generar un antimonumento, una fosa donde habría una procesión del pueblo hacia la fosa, y en esa fosa sucedían cuestiones como el evento de la música, el trabajo con niños. Entonces la fosa se convertiría en una especie como de teatro, como de anfiteatro, que podría permanecer en esa comunidad para que posteriormente cada mes, cada 2 meses se pudiera generar algún evento, ¿no? Y esto con el propósito de que pudiéramos poner siempre el dedo en la llaga para hablar de que México se ha convertido en una gran fosa. Desafortunadamente, con toda la pandemia y esto, nosotros ya tenemos el terreno, ya tenemos todo ubicado, no se pudo hacer, lo tuvimos que hacer, se realizó la fosa y todo, una fosa muy grande de entre 8 y 15 metros, donde, bueno, pudimos hacerlo en la mina, y lo único que lamentamos es que las personas del pueblo pues no pudieran acompañarnos del todo, ¿no? Invitamos precisamente por las condiciones de pandemia solamente a algunas personas, inclusive personas que habían perdido a sus familiares y que dieron testimonio durante la procesión, pues, de lo que les había sucedido. Entonces, pues aquí, contestando a tu pregunta, prácticamente el proyecto, pues, evidentemente se tenía que elaborar, había una producción ejecutiva donde íbamos armando todo lo que se tenía que hacer y pedir, y afortunadamente la UAM y Ángel Hernández cumplieron cabalmente con casi todo lo que se había pedido. Es decir, el proyecto sí tuvo un costo, pues creo que los que salimos un poquito más raspados fuimos los ejecutantes, porque tuvimos poco dinero para pagarnos, pero pusimos como prioridad, como objetivo principal, el proyecto, que fue el evento, la intervención escénica, que era lo más importante que habíamos planeado, y que en ese sentido agradezco a todos y a cada uno de los participantes de su generosidad, porque trabajaron mucho, recibieron poco, pero el proyecto creo que fue el proyecto que nosotros, si no habíamos deseado en San Gregorio, pero sí nos acercamos de manera importante y muy sustantiva a lo que nosotros habíamos planeado. Fue la institución la que nos ayudó, y fue Ángel Hernández el que construyó también los vínculos para que pudiéramos hacer todo este proyecto, que fue muy grande, transportar gente desde el Centro Nacional, que ahí fue donde se pidieron camionetas y traslados, músicos, o sea, todo esto, ¿no? Independientemente de todo, sí se pagó algo, pero fue poco. Guillermo, estamos llegando al final de la entrevista, pero recientemente Julio César López del CITRU y Carlos Virgen del Instituto Mora publicaron el libro Autonomía y Resistencia en el siglo XXI, Voces del Teatro Independiente en la Ciudad de México. Para ello reunieron varias entrevistas con algunos compañeros, entre ellos tú. ¿Cómo te sientes al respecto? Pues fíjate que para mí es un honor formar parte de un libro. Tiene una mirada completamente distinta a los testimonios que han salido en algunos otros. Creo que tiene un valor que todavía hay que analizar, y que es un valor que está dentro de lo académico, pero también dentro de lo social, dentro de las configuraciones de las producciones escénicas. Yo tengo 50 años, así que más o menos 50 años de vida en la que podemos pensar la forma de producir teatro, en la forma de producir escena, y que también en los años 80 se rompe, ¿no? Y que a partir de eso, bueno, pues se generan otro tipo de escenarios, de maneras de producir. Creo que el libro a mí me parece un hallazgo, me parece una luz también, y me siento muy honrado definitivamente de formar parte de un núcleo de personas que se han dedicado a las artes escénicas con diferentes objetivos, pero que de manera sustancial lo podemos constatar ahí en su quehacer, en su labor artística y en su compromiso y profesionalismo en el teatro.
A mí eso, pues más allá de otra cosa, me da un sentimiento de pertenencia también, pero sobre todo me hace sentir comprometido también con lo que estoy diciendo, con lo que mis compañeros, que al leer el libro, pues leo su vida, sus experiencias y sus puntos de vista, y es un universo, ¿no? Un universo de puntos de vista, de maneras de crear que nos diversifican, pero que al mismo tiempo nos unen, ¿no? Y que eso sí se logra en ese libro, así que a mí me parece, pues, pues hay que congratularse de pertenecer, así como tú que estás también dentro de, y que me parece, bueno, pues sobresaliente todo lo que están haciendo los compañeros en el teatro mexicano en este momento y cómo se lucha, ¿no? Para generar un proyecto, para levantar un proyecto, para permanecer dentro del teatro de manera profesional y no por ocurrencia, sino porque tenemos una convicción. Entonces creo que ahí está pues ese testimonio escrito y pues agradecidísimo con Carlos Virgen, que hemos coincidido en diferentes momentos y hoy somos compañeros de trabajo, y con Julio César, que también es un queridísimo investigador con el que yo he tenido diferentes momentos de acercamientos para pedir también su opinión, su consejo, pues ha sido verdaderamente un placer. Pues muchas gracias, Guillermo Navarro, por acceder a esta entrevista. Nos seguimos encontrando en el lobby de un teatro, en el Suceso Teatral, en alguna charla, conferencia, o, ¿por qué no?, quizá en otro libro, ¿no? Por supuesto. Pues muchas gracias, Willy, muchas gracias a tu equipo, a Contigo América, a Radio México Legendario por esta entrevista. Les agradezco mucho y enhorabuena, que continúe este proyecto. Gracias a Radio México Legendario y a Contigo América, en efecto, a nuestros productores Marlene López y Mario de la Fuente. Nos escuchamos la próxima semana, el jueves a las 19 horas, para seguir hablando con más teatristas independientes. Contigo América y México Legendario presentaron Teatristas Independientes, un programa radiofónico que fortalece el desarrollo cultural entre las comunidades teatrales y la ciudadanía. Teatristas Independientes con William Sayago.